Voy a mostrarles en este video cómo es que hacemos una suma de vectores utilizando los métodos gráficos. Y para esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que queremos sumar dos fuerzas. Una fuerza de 3500 newtons a un ángulo de 45 grados. Y una fuerza 2 de 4200 newtons a un ángulo, pongamos, de 120 grados, para que estén en cuadrantes diferentes. Aquí lo primero que debemos identificar es en qué cuadrantes está sucediendo nuestra suma de fuerzas, para poder descartar los cuadrantes que no necesitemos y darle más espacio. De esa forma vamos a poder utilizar una escala mayor y tener mayor precisión. Este sucede en el cuadrante 1, es decir, el que está arriba a la derecha, y este está en el cuadrante 4, es decir, arriba a la izquierda. Si vemos nuestro plano cartesiano, el primer vector, la fuerza 1, va a estar aquí y la fuerza 2 va a estar aquí. Por lo tanto, nuestro resultante va a estar entre estos dos, va a estar hacia el norte. Los dos cuadrantes que tenemos en la parte de abajo no los vamos a necesitar, por lo tanto, no tiene sentido que hagamos nuestro plano cartesiano centrado en la página. Podemos aprovechar más el espacio de la parte superior. Ahora, la siguiente cuestión es qué escala utilizar. Si utilizamos una escala, por ejemplo, de 1 centímetro es a 1000 newtons, nos puede funcionar, pero quizás podamos utilizar una escala que nos permita mayor precisión. Tenemos que ver más o menos cuántos centímetros tenemos disponibles. Y, por ejemplo, si hacemos la escala de 1 centímetro es 1000 newtons, este sería de 3.5 y este de 4.2. No van en la misma dirección. Supongamos que fueran en la misma dirección, podríamos hacer la suma. Serían 7.7 centímetros. Entonces, si nosotros tomamos la regla, podemos ver que son menos de 8 centímetros, así que en este espacio puede caber perfectamente nuestra suma de vectores. Podemos aprovechar esto para hacer nuestra suma de vectores y nuestro plano cartesiano en un espacio reducido y no desperdiciar la hoja, o bien podemos cambiar la escala y aprovechar nuestra hoja para un plano cartesiano más grande y tener mayor precisión a la hora que hagamos las medidas de la magnitud. Vamos a suponer que hagamos una escala diferente. Vamos a proponer una escala de 500. 1 centímetro son 500 newtons. En ese caso, el primer vector estaría ocupando 7 centímetros y el segundo vector estaría ocupando 8.4. Entonces, 8.4 más 7.5 son 15.4 o algo así. Entonces, 15 centímetros. Y si nos vamos aquí, vemos que aquí están los 16 centímetros. Me puede funcionar. Entonces, voy a utilizar esa escala. Voy a utilizar 1 centímetro, 500 newtons. Por lo tanto, la fuerza 1 va a tener una longitud del vector, va a tener una longitud de 7 centímetros y la fuerza 2 de 8.4 centímetros. Vamos entonces a trazar primero el plano cartesiano. Yo estoy trabajando sobre una hoja en blanco.
Si tenemos una hoja cuadriculada o bien una hoja milimetrada, no es necesario que tracemos primero nuestro plano cartesiano. Yo voy a empezar trazándolo y creo que aquí me funciona bien. Entonces voy a trazar primero el eje Y y el otro eje tiene que ser perpendicular. Entonces voy a tomar una de las escuadras y quedamos que vamos a darle más margen hacia arriba. Detengo la escuadra y ahora voy a poner la regla de esta forma para poder marcar el otro eje de forma perpendicular. Listo. El plano cartesiano no está centrado, pero yo sé que lo que me interesa va a estar sucediendo en esta parte del plano. Entonces, para trazar los dos vectores, lo primero que vamos a hacer es medir los ángulos. Estos ángulos los podemos medir con las escuadras, pero voy a hacer de todos modos con el transportador, por si ustedes tienen la necesidad de marcar un vector en un ángulo que no sea un ángulo notable. Entonces, el primer vector, la fuerza 1, está a 45 grados. Marco aquí. Como la medida se hace siempre desde este punto, esa es nuestra referencia, vamos a utilizar la escala interna, es decir, este 0. Y marcamos los 45 grados aquí. Y de una vez voy a marcar los 120 grados en la misma escala, que corresponde a los 60 de la escala contraria, porque son 180 menos 60, los 120. Entonces, marcamos los dos ángulos y ahora vamos a hacer nuestro vector considerando las mediciones que estamos haciendo con nuestra escala de 500 newtons es a 1 centímetro. Entonces, la fuerza 1 llega el vector a 7. Y la fuerza 2 a 8.4. Aquí debemos recordar que la punta de la flecha termina justo donde termina nuestra línea. Entonces, a partir de ahí hacia atrás, marcamos la flecha del vector. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar alguno de los dos métodos. En este caso voy a utilizar el método del paralelogramo, porque es un método que no requiere volver a medir, solamente utilizamos las escuadras. Entonces, marcamos, ponemos una de las escuadras con uno de los lados sobre el vector que vamos a trasladar. Vamos a utilizar más bien este. Y la otra escuadra o bien una regla en el otro lado, de forma que nosotros, ahí lo tengo, de forma que nosotros podamos desplazar esta escuadra y tener la certeza de que cualquier línea que marquemos en este cateto de la escuadra va a ser una recta paralela a este vector. Entonces, movemos nuestra escuadra hasta que lleguemos a donde termina el otro vector y ahí marcamos una línea. Esta es una línea que es
paralela a este vector. Por eso se llama método del paralelogramo. Y ahora hacemos lo mismo con el otro vector. Este vector lo marcamos, lo identificamos. Y ahora con la otra escuadra fijamos en este cateto para poder desplazar nuestra escuadra y trazar nuestros vectores, nuestras líneas paralelas. Justo en la punta del otro vector y trazamos nuestra línea paralela a este vector. Entonces tenemos dos líneas que son paralelas a los vectores, y en donde intersectan las dos líneas va a ser en donde pongamos la punta del vector resultante. Y vamos a empezar desde el origen. Entonces voy a marcarlo ahora con otro color el vector resultante. Nos va a quedar desde el origen hasta la intersección. Y vamos a marcar ahí la punta del vector. Y de esa forma ya tenemos nuestro vector. Y ahora lo único que tenemos que hacer es medir el ángulo y cambiar la escala de centímetros a newtons. Entonces, ahora lo que voy a hacer es medir. Y vemos que tenemos 12.2. O sea, la fuerza resultante nos da 12.2 centímetros. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformarlo a newtons. Como hicimos una escala de 1 centímetro es a 500 newtons, pues vamos a hacer el cambio, así como de aquí de 3500 a 7 tuvimos que dividir por los 500 y los 4200 igual entre 500. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos 12.2 por 500. Y 12.2 por 500 nos va a dar 6100. 6100. Entonces, la fuerza resultante va a ser de 6100 newtons y vamos a medir el ángulo. El ángulo lo medimos con el transportador. Ponemos el centro del transportador justo en donde tenemos el origen del plano cartesiano. Nos aseguramos de que esté alineado tanto en nuestro eje horizontal como vertical. Y ahora sí, medimos. Serían aquí 86.5. Vamos a poner esa medida de 86.5 grados. Y esta sería la forma en la que hacemos la suma de vectores utilizando este método, el método del paralelogramo. Si quisiéramos hacer el método del polígono, lo que tendríamos que hacer es trazar uno de los vectores de las fuerzas que estamos sumando. En la punta de ese vector trazar un nuevo plano cartesiano. Y a partir de ese plano cartesiano trazaríamos el nuevo vector que nos quedaría justo aquí. Y finalmente trazamos el vector resultante desde el origen de nuestro primer plano cartesiano hasta la punta del último vector.